Bienvenidos una vez más a mi canal, su rincón favorito para chismecitos jugosos, análisis profundos y por supuesto, dramas turcos que nos hacen gritarle a la pantalla. Espero que estén todos súper bien, listos para lo que tengo preparado hoy porque... ¡Uf! Este vídeo viene cargado de polémica y desilusión. Hoy vamos a hablar de una de nuestras parejas favoritas, o mejor dicho, exparejas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que parece que la novela de su relación, que ya de por sí fue un culebrón, tiene un nuevo capítulo. Y no es precisamente feliz. Prepárense porque vamos a desentrañar el drama de Milán, la promesa incumplida y sobre todo, la decepción que Demet parece estar sintiendo. Pero antes de empezar, como siempre, un favorcito, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su like, su comentario y su compartida son el combustible que necesito para seguir trayéndoles contenido que les encante. Así que no se hagan los locos y denle al botoncito. Ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Demet y Can siempre estuvo envuelta en un halo de misterio y especulaciones. Desde que protagonizaron Erkenci, la química entre ellos era innegable. La pantalla prácticamente explotaba con cada escena que compartían y obviamente, los fans nos volvimos locos esperando que esa magia se trasladara a la vida real. Y por un tiempo así fue. Tuvimos confirmación de su noviazgo, fotos románticas, declaraciones de amor. Era el cuento de hadas que todos queríamos ver. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente, sin previo aviso, la relación se rompió. Hubo rumores de celos, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables. Pero la verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que pasó. Ambos siguieron caminos separados. Can se enfocó en su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, demostrando que es una actriz talentosísima y versátil. Parecía que ambos habían pasado página, que la historia de amor había quedado atrás. Pero... aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente resurgió un rumor que ha encendido las redes sociales y ha puesto a temblar a los fans de la pareja. Resulta que, según varias fuentes, Can le habría hecho una promesa muy importante a Demet durante un viaje a Milán. Una promesa que al parecer no cumplió. ¿De qué se trata esta promesa? Bueno, aquí es donde entra la especulación. Algunos dicen que Can le prometió a Demet que se casarían en Milán, en una ceremonia íntima y romántica. Otros afirman que le prometió que se mudarían juntos a Italia y que comenzarían una nueva vida lejos del foco mediático turco. Y hay quienes incluso aseguran que le propuso matrimonio con un anillo espectacular en la ciudad italiana. Sea cual sea la promesa, lo cierto es que no se cumplió. Can, como sabemos, ha seguido su carrera en solitario y aunque ha estado vinculado sentimentalmente con otras personas, nunca ha llegado a formalizar una relación de manera seria. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Aunque, como ya sabemos, ese matrimonio tampoco duró mucho. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué Can no cumplió su promesa? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Acaso se arrepintió? ¿Surgió algún obstáculo insalvable? Las respuestas, lamentablemente, no las tenemos. Can nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Demet, ni sobre las razones de su ruptura. Y Demet, aunque ha insinuado en algunas entrevistas que la relación no terminó de la mejor manera, tampoco ha dado detalles concretos. Lo que sí podemos ver es el impacto que esta situación ha tenido en Demet. En varias entrevistas recientes, se le ha notado un tanto melancólica, incluso con un dejo de tristeza. Algunos fans interpretan esto como una señal de que todavía no ha superado completamente la relación con Can, y que la promesa incumplida de Milán sigue rondando en su cabeza. Hay quienes dicen que Demet se siente decepcionada porque creyó en Can, porque confió en sus palabras y en sus intenciones. Y ahora, al ver que él no cumplió con lo prometido, se siente traicionada y engañada. Otros, más optimistas, creen que Demet simplemente está reflexionando sobre su pasado y que, aunque la relación con Can no funcionó, ha aprendido valiosas lecciones que le servirán para el futuro. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que esta historia nos demuestra que el amor, a veces, es complicado. Que las promesas, aunque se hagan con la mejor intención, no siempre se cumplen.
Y que las decepciones, por dolorosas que sean, pueden ser una oportunidad para crecer y para aprender a amarnos a nosotros mismos. Y hablando de decepciones, creo que muchos de los fans de la pareja también se sienten un poco desilusionados. Teníamos la esperanza de verlos juntos para siempre, de ver su amor florecer y consolidarse. Pero la vida, como siempre, nos sorprende y nos demuestra que no todo sale como lo planeamos. Pero no se desanimen, mis queridos chismosos. Todavía hay esperanza. Quién sabe, quizás el destino tenga preparado un nuevo encuentro para Demet y Can en el futuro. Quizás algún día se reencuentren y tengan la oportunidad de hablar, de aclarar las cosas y de cerrar ese capítulo de sus vidas de una manera más pacífica. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir apoyando a ambos en sus carreras individuales, deseándoles lo mejor y esperando que encuentren la felicidad que se merecen. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en la pantalla, recordando los buenos momentos que nos regalaron juntos en Erkencicus. Y hasta aquí el chisme de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de drama sobre la relación entre Demet y Can. No olviden que todo esto son especulaciones basadas en rumores y en interpretaciones de sus entrevistas. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. En resumen, hemos hablado de la promesa incumplida de Can a Demet en Milán, de la decepción que ella parece estar sintiendo y del impacto que esta situación ha tenido en los fans de la pareja. Hemos especulado sobre las razones por las que Can no cumplió con lo prometido y hemos reflexionado sobre la complejidad del amor y las relaciones. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al traerles este chismecito. Ahora quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Can le hizo una promesa a Demet? ¿Por qué creen que no la cumplió? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Déjenme sus opiniones y teorías aquí abajo. Y antes de despedirme, un último favorcito: si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de chismosos y amantes de los dramas turcos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún no terminamos. Porque como buenas comadres chismosas tenemos que excavar más profundo en esta historia. Vamos a analizar los hechos, las señales y los posibles motivos detrás de esta decepción amorosa que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Primero, recordemos el contexto. Erkencicus no fue solo una serie, fue un fenómeno. La química entre Demet y Can era palpable, electrizante. La manera en que se miraban, la forma en que se tocaban. Era obvio que había algo más que amistad. Y cuando confirmaron su relación, el fandom explotó de alegría. Teníamos nuestra pareja perfecta, nuestro cuento de hadas hecho realidad. Pero, ¿qué salió mal? Ahí es donde la historia se vuelve turbia. Los rumores de celos eran constantes. Se decía que Can era muy posesivo y que no le gustaba ver a Demet interactuar con otros hombres, incluso en el ámbito profesional. También se hablaba de sus agendas apretadas. Can estaba empezando a despegar internacionalmente con proyectos en Italia y España, mientras que Demet seguía siendo la reina de las telenovelas en Turquía. La distancia, ya saben, a veces puede ser fatal para una relación. Pero volvamos a la promesa de Milán. Este es el corazón del drama. ¿Qué pasó realmente en esa ciudad romántica? ¿Fue una propuesta de matrimonio? ¿Una promesa de futuro? ¿O simplemente una fantasía alimentada por los fans? Analicemos las posibilidades. Si Can le propuso matrimonio a Demet en Milán, el hecho de que no se concretara podría deberse a varias razones. Tal vez en ese momento Can realmente sentía que quería pasar el resto de su vida con Demet, pero luego, al enfriarse la pasión y al enfrentar los desafíos de la distancia y las agendas, se dio cuenta de que no estaba listo para dar ese paso. O tal vez simplemente cambió de opinión. El amor es así, a veces nos sorprende con giros inesperados. Otra teoría es que Can le prometió a Demet que se mudarían juntos a Italia. Esta idea es bastante plausible, considerando que Can estaba trabajando mucho en ese país. Tal vez ambos soñaban con una vida tranquila y alejada del escrutinio público en Turquía.
Pero nuevamente las circunstancias pudieron haber cambiado. Tal vez Demet no quería abandonar su carrera en Turquía, donde era una estrella consagrada. O tal vez Can se dio cuenta de que no estaba preparado para un compromiso tan grande. La tercera teoría, y quizás la más romántica, es que Can le prometió a Demet un futuro juntos sin especificar detalles. Tal vez le dijo que la amaba y que quería estar con ella para siempre. Pero las palabras, como sabemos, a veces se las lleva el viento. Y las promesas, aunque se hagan con la mejor intención, a veces no se cumplen. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Demet se sintió decepcionada. Y no la culpó. Es difícil no sentirse así cuando alguien te promete algo y luego no lo cumple. La decepción amorosa es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir. Te sientes vulnerable, traicionado, engañado. Y es aún más difícil cuando la decepción es pública, cuando todo el mundo está opinando sobre tu vida amorosa. Pero Demet es una mujer fuerte y talentosa. Ha superado muchas cosas en su vida y estoy segura de que superará esto también. Se casó con Oğuzhan Koç, aunque ese matrimonio no duró mucho, lo que sugiere que quizás estaba buscando algo más estable, algo que Can no pudo ofrecerle. Y hablando de Oğuzhan, ¿qué papel jugó él en todo este drama? Algunos creen que Demet se casó con él para intentar olvidar a Can, para llenar el vacío que había dejado en su corazón. Otros piensan que Oğuzhan era el hombre perfecto para ella, el que la amaba y la apoyaba incondicionalmente. Pero como sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. El matrimonio de Demet y Oğuzhan terminó de manera abrupta, lo que demuestra que el amor, a veces, es un misterio insondable. Volviendo a Can, es importante recordar que él también es un ser humano con sus propias emociones y sus propios miedos. Tal vez no estaba listo para un compromiso serio, tal vez tenía dudas sobre su relación con Demet, tal vez simplemente necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo. No podemos juzgarlo sin conocer todos los detalles de la historia. Además, Can ha estado muy enfocado en su carrera en los últimos años. Ha protagonizado proyectos importantes en Italia y España, lo que lo ha convertido en una estrella internacional. Tal vez, en ese momento, su prioridad era su carrera y no estaba dispuesto a sacrificarla por una relación. Pero, ¿qué piensa Can de todo esto? Esa es la gran pregunta. Como ya dije, él nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Demet, ni sobre las razones de su ruptura. Mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida personal y prefiere centrarse en su trabajo. Sin embargo, algunos fans creen que Can también se siente arrepentido por lo que pasó con Demet. Han notado ciertas señales en sus redes sociales, ciertos comentarios sutiles que sugieren que todavía piensa en ella. Pero esto, por supuesto, son solo especulaciones. Lo que sí es cierto es que la historia de amor entre Demet y Can sigue generando interés y debate. Es una historia llena de pasión, de romance, de promesas incumplidas y de decepciones amorosas. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, es un camino tortuoso y lleno de obstáculos. Pero no perdamos la esperanza, mis queridos chismosos. Quién sabe, quizás el destino tenga preparado un nuevo capítulo para Demet y Can. Quizás algún día se reencuentren y tengan la oportunidad de escribir un final feliz para su historia. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento en la pantalla. Demet sigue brillando en Turquía, protagonizando telenovelas exitosas y demostrando que es una de las actrices más talentosas de su generación. Y Can sigue triunfando a nivel internacional, conquistando corazones con su carisma y su talento. Y recuerden, el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. No se rindan en la búsqueda de su propia historia de amor. Y si alguna vez se sienten decepcionados, recuerden que no están solos. Todos hemos pasado por eso. Y la decepción, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para crecer y para aprender a amarnos a nosotros mismos. Así que, mis queridos chismosos, levanten la copa y brindemos por Demet y Can, por su historia de amor, por sus decepciones y por su futuro. Que encuentren la felicidad que se merecen. Y ahora sí, me despido. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y lleno de drama. No olviden dejar sus comentarios y sus teorías aquí abajo. Y si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Los quiero mucho. Ciao, ciao. Y hasta el próximo chisme.